segregan su secreción, que es transparente, mucosa transparente, y lubrican a la uretra justamente en el momento previo al acto sexual, previo a la copulación, ¿no? En el periodo de excitación. Este tema es interesante, verlo desde el punto de vista humano, cultural, ¿no? Porque nadie dice copular, ¿no? O sea, nadie le dice a su flaca, oye, vamos a copular. Nadie le dice eso, ¿no? Dice, oye, vamos a hacer el amor, cualquier cosa se dice, ¿no? Pero nadie dice cópula. En realidad es cópula, ¿no? Cópula. Así que hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Por su nombre. Así es. Muy bien, y hablando de la cópula, que no es lo mismo que cúpula, no se confunda, vamos a hablar del pene, ¿no? El pene es el órgano masculino de la copulación, está formado por una raíz unida al periné masculino, que ya hemos visto en la primera parte de la clase, y tiene un cuerpo libre, péndulo y envuelto con piel, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero doctor, profesor, usted me ha dicho de que tanto el hombre como la mujer tienen órganos equivalentes. Muy bien. ¿Cuál sería la estructura o el órgano equivalente del pene en la mujer? A ver, señor delegado, por favor, párese usted. ¿Cuál sería el órgano equivalente del pene en la mujer? El clítoris. Un aplauso. Se nota que tiene experiencia el hombre. Muy bien, es el clítoris. Pues el clítoris. El clítoris es un pene chiquito, ¿no? Pene pequeño. Un micropene. Un micropene. ¿No? Es eréctil también. Es eréctil. Se erecta igual que el pene, igualito, ¿no? En el momento del fragor de la batalla, ¿no? Ahí se erecta, Bueno, pero hablemos del pene, porque del clítoris va a hablar el doctor Fernando la próxima semana. No le quiero robar el clítoris al doctor, así que se lo dejo a él. Ya. El pene tiene tres masas eréctiles, ¿no? Tres masas eréctiles, que son los cuerpos cavernosos y el bulbo esponjoso, ¿no? El cuerpo esponjoso. Recordar que estas masas eréctiles, en el momento de la erección, se llenan pues, de sangre venosa, ¿no? Se llenan de sangre venosa, porque estos cuerpos tienen estructura, o sea, los vasos sanguíneos forman como unos lagos, ¿no? Unos lagos que retienen la sangre venosa para que obviamente el pene se llene de sangre, ¿no? Y de esa manera se consiga la erección. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las tres masas eréctiles o cuerpos eréctiles. Bueno, ese es el glande, ¿no? Con su meato urinario, ahí está el meato. En la mucosa del surco, ese surco que está entre la piel y el glande, se llama surco balano prepucial, así se llama, surco balano prepucial, ¿ok? Y ahí tenemos un repliegue que une ese surco balano prepucial al glande, y ahí está señalado, se llama frenillo, ¿no? Mucho se ha hablado sobre el prepucio, ¿no? El prepucio en realidad es importante, es muy importante, ojo, ¿por qué? Porque esta mucosa
esta mucosa del surco balano prepucial es muy rica en fibras nerviosas, ¿ok? Y es la zona de máxima excitación sexual en el varón, ¿no? Así como lo es el clítoris en la mujer, esta mucosa del surco balano prepucial, ¿ok?, es una zona clave en el placer sexual del varón. Por lo tanto, yo particularmente, en mi opinión, soy un detractor de las circuncisiones. Porque la circuncisión es cortar esta piel, ¿no?, del surco balano prepucial y la piel, ¿ok? Y al cortar a través de este procedimiento, estoy restando un montón de fibras nerviosas, ¿no? Y obviamente le estoy restando pues la capacidad de sentir sensaciones de placer sexual en el varón. Ahora, hay muchos urólogos que salen inclusive en las redes sociales promocionando la circuncisión, esto que lo otro, que ellos operan y tienen unas técnicas especiales, todo lo demás. Y uno de sus principales argumentos es la higiene. Claro, ¿por qué? Porque en este surco balano prepucial hay unas glándulas, ¿no?, unas glándulas que producen una secreción que se llama esmegma, ¿ok? Y que obviamente hay que bañarse, pues hay que bañarse todos los días, pues, ¿ya? Lávense al muchacho, no lo dejen ahí desentendido, ¿ya? Por no adoptar medidas de higiene no van pues a cortar pues, ¿cómo se llama? El prepucio, ¿no? No hay derecho, ¿ya? Entonces, ese es un poco el mito. Ahora, claro, yo entiendo que hay procedimiento de circuncisión por razones religiosas, ¿no? Los hebreos, los judíos, ellos por un pacto que tuvieron con Dios en las épocas de Abraham, esa gente brava, hicieron el pacto con Dios, pues, ¿no? Y Dios le dijo, no, todo mi pueblo tendrá que ser circuncidado, ¿no? Entonces ya, pues, y Moisés casi muere por eso, ¿no? Ojo, Moisés casi muere, ¿no? Moisés no circuncidó a sus hijos y cayó enfermo, le dio una enfermedad viral, algo así, estaba por morirse. Y su esposa, Sífora, no sabía la razón, ¿por qué va a morir Moisés? Y era porque ella se le prendió el foco y dijo, no, es que lo que pasa es que él no ha cumplido el pacto con Dios y no ha circuncidado a nuestros hijos. Ella lo circuncidó y Moisés se curó, se sanó. Bueno, lean la Biblia, interesante. La Biblia es un libro no solamente religioso, sino histórico también. Bueno, la piel por fuera. También tenemos un dartos en el pene, una membrana celulosa o dartos. Y ahí tenemos las masas eréctiles, que están obviamente protegidas por la fascia, ¿no? La fascia. Ahí tenemos las ramas isquiopúbicas. Hay dos cuerpos cavernosos, uno a cada lado, y en el medio tenemos el cuerpo esponjoso, ¿no? Esponjoso. Ahí está, ahí tenemos el origen del cuerpo esponjoso, que se le llama bulbo esponjoso, ¿no? Es el origen del cuerpo esponjoso. Y ahí tenemos los cuerpos cavernosos, uno a cada lado, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos el pene, pero solamente con los cuerpos eréctiles, ¿no? Los dos cavernosos, uno a cada lado, y en el medio el cuerpo esponjoso. Por si acaso, el glande, lo que usualmente se le conoce como cabeza, no, pero no le digan cabeza, es glande, ¿ok?
también es un cuerpo eréctil. También es un cuerpo eréctil. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos, uno a cada lado. Ahí tenemos los tubérculos púbicos de la pelvis. Ok, este es un corte de pene, es un corte de pene al estilo Lorena Bobbitt, ¿no? ¿La conocen o no la conocen a Lorena Bobbitt? No se la recomiendo. Le cercenó el pene a su pareja por infiel. ¿Ah? ¿Ah? Se lo voy a presentar a Cristian Domínguez. ¿Ah? ¿Conocen a Cristian Domínguez o no? Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un corte horizontal o transversal del pene y ahí estamos viendo los dos cuerpos cavernosos, miren ustedes, uno a cada lado, ¿no es cierto? Y tenemos el cuerpo esponjoso en el medio y en el centro del cuerpo esponjoso, ¿quién está? La uretra. La uretra. ¿Ok? Por si acaso, esas ramitas arteriales que están en el centro del cuerpo, de los cuerpos cavernosos, son ramas de la pudenda interna. Ojo, no está en la diapositiva. Esas ramas arteriales son ramas de la pudenda interna. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay ya arteriosclerosis, ¿ok? Ya el calibre de las arterias disminuye, entonces disminuye la irrigación del pene. Entonces no ingresa la adecuada cantidad de sangre al pene para producir lo que es la erección. ¿Ok? Porque antes que las venas de los senos cavernosos y esponjosos se llenen, tiene que ingresar sangre, pues, ¿no? Es evidente, a través de las arterias. ¿Ok? Entonces ya con la edad, ¿no es cierto? Ya esas arterias van disminuyendo su calibre y ingresa menos sangre. Y hay lo que le llaman ahora disfunción eréctil. Disfunción eréctil. Ahora, bueno, hay medicamentos, ¿no? Para aumentar el flujo y que esa cuestión se compense un poquito, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos el dartos, que es una envoltura del pene. Tenemos la fascia también, que ya le hemos mencionado. Y ahí están los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Siempre en el centro del cuerpo esponjoso, la uretra. Siempre la uretra. Recordar que en el varón, la uretra no solamente sirve para miccionar, sino también sirve para eyacular, ¿no? Es importante. Este es un corte coronal, corte frontal, corte coronal a nivel de la próstata, ¿no? Ahí tenemos la vejiga urinaria. Ahí tenemos el músculo elevador del ano, que usted ya lo conoce. El otro, el obturador interno, ¿ok? Acá vemos parte de la fosita isquiorrectal, y acá en el centro tenemos a la próstata, ¿no? La próstata, este es ¿cómo se llama? El diafragma urogenital, que es la uretra membranosa. Esta es la uretra membranosa, y en el centro tenemos a la uretra prostática. Entonces ustedes me dirán, entonces la uretra perfora a la próstata. Exactamente. La uretra pasa por el centro de la próstata. Entonces usted me dirá, y doctor, cuando se hace una prostatectomía, o sea, cuando se saca la próstata por un adenoma, por un tumor, lo que sea, ¿también me llevo de pasadita la uretra? Exactamente. Me llevo de pasadita la uretra. ¿Ok? Entonces, esta celda prostática, en las personas que operamos de prostatectomía, esta celda prostática queda como un fondo de saco ciego. La orina pasa de la vejiga a este fondo de saco
y después llega a la uretra. Así queda la persona que es prostatectomizada, ya sea de manera abierta, a cirugía abierta, o inclusive por técnica cistoscópica, ¿no? Así quedamos, lamentablemente, medio maltratados. Ese es el músculo isquiocavernoso que está en la raíz del cuerpo cavernoso, músculo isquiocavernoso, y ahí tenemos el músculo bulbocavernoso que está en la raíz del cuerpo esponjoso. Por eso es que cuando el pene está erecto puede movilizarse. O sea, el varón literalmente puede mover el pene cuando está erecto, ¿no? Gracias a estos músculos. ¿Ya? Los que no se han enterado, por favor, ejercítense un poquito, ¿no? Y hagan ese ejercicio, ¿ya? Por favor. Hay que capacitarse en todas las áreas. No todo es estudio, pues chicos, no se pasa. Hay que divertirse de vez en cuando. Bueno, voten por mí mañana, por favor. La próstata, ya lo hemos mencionado, y ahí está la uretra prostática, ¿no? En el centro. Ya esa es la uretra que está en el pene, tiene dos denominaciones. Se le dice uretra peneana, ¿no? O también se le dice uretra esponjosa, porque está en el centro, pues, del cuerpo esponjoso, ¿no? Ese es el cuerpo esponjoso y la uretra en el medio, ¿no? Ese es el cuerpo cavernoso. Muy bien. Bueno, este es un esquema un poco más acotado, en donde tenemos ahí a la próstata, ya ustedes lo saben. En la uretra prostática hay una pequeña elevación en la mucosa, ¿no? Hay una pequeña elevación llamada el verum montano, ¿no? El verum montano, una pequeña elevación. Y vean ustedes que la próstata tiene un montón de orificios, que son los conductos prostáticos. O sea, a través de esos conductos sale el licor prostático. Ese licor prostático se va a unir al licor seminal y a los espermatozoides para ya formar el semen, ¿no? Con respecto al semen, quería yo contar algo, ¿no? Si uno lee los libros de fisiología, etc., se dice de que normalmente una eyaculación promedio salen 2 millones de espermatozoides, ¿no? Pero eso actualmente ha cambiado. Ahora los varones somos menos productivos. Ya no salen tantos espermatozoides, ¿ya? Y eso está estudiado, ¿eh? Está estudiado. Se le atribuye a la contaminación, se le atribuye al tipo de alimentación, qué sé yo. Hay un montón de teorías al respecto, ¿no? Pero de que se eyacula no solamente menos espermatozoides, sino menos volumen de semen también, ¿ah? Eso es cierto. Se dice que más o menos una eyaculación promedio son más o menos 3 centímetros cúbicos de semen, ¿no? Pero ahora eso ha bajado un poquito, ¿ya? Muy bien. Dato aparte. Ese es el diafragma urogenital, eso corresponde a la uretra membranosa. Esta parte de la uretra membranosa, es la más susceptible a dañarse cuando, por ejemplo, hay traumas de periné. Por ejemplo, si yo estoy montando mi bicicleta, un ejemplo, ¿ah? Estoy montando mi bicicleta y no me doy cuenta que hay algo adelante, un árbol, un poste, un camión, lo que fuera, y me estrello, me voy para adelante y caigo sobre la barra de la bicicleta y me golpeo el periné. Se puede romper la uretra membranosa. Es la parte más... sí, debe doler. Sí. No cierren las piernas, ¿sabes? Por si acaso. Ahí no hay peligro, no hay ningún peligro. Ahí están las glándulas bulbouretrales, que ya les decía, que se activan previo a la relación sexual, ¿no?
Este es un corte sagital, un corte de perfil. Acá tenemos la vejiga, ¿no? La vejiga urinaria. Acá tenemos un fondo de saco, miren ustedes el peritoneo, fondo de saco anterior y fondo de saco posterior, atrás, ¿no es cierto? El fondo de saco anterior está entre la vejiga y los músculos abdominales y el pubis, y el fondo de saco posterior está entre la vejiga y el recto, ¿ok? Esta anatomía varía bastante en la mujer, porque tenemos detrás de la vejiga tenemos al útero, ¿ok? Entonces eso ya un poco como que cambia la anatomía, y eso se lo va a explicar el doctor Fernando la próxima clase. Tenemos a la próstata, como ustedes ya saben, acá está la vesícula seminal y este es el conducto eyaculador, ¿no es cierto? Atraviesa toda la próstata. O sea, eso quiere decir que cuando yo extraigo la próstata, por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico, me tiro abajo todo, ¿no? Conducto eyaculador, uretra prostática, vesícula seminal, todo me lo llevo, ¿no? Esa es la vesícula seminal, ese es el conducto eyaculador y, bueno, en resumidas cuentas tenemos la uretra, ahí está, prostática, que sería la primera porción. La segunda, que sería la uretra membranosa, ¿no es cierto? Y al final tenemos la uretra esponjosa o peniana, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Esa es la gran diferencia, pues, que hay también entre el hombre y la mujer, ¿no? La uretra, en el caso de las mujeres, mide pues escasos 2-3 centímetros, ¿no? Es cortita. En cambio, en el varón, la uretra es, bueno, más o menos en promedio unos 20 centímetros, ¿no? Y esa es la razón por la cual es mucho más frecuente las infecciones urinarias en las mujeres que en los hombres, ¿no es cierto? Porque es tan cortita la uretra que fácil las bacterias se meten y contaminan la orina, ¿no? Es un poco el mecanismo de producción de las infecciones urinarias. Ahí tenemos el cuerpo cavernoso, en el medio del cuerpo esponjoso. Esa fosita que está justo antes del meato urinario es la fosa navicular. Fosa navicular, ¿no? Es una dilatación de la uretra ya casi al final, ¿no? Antes del meato urinario, ¿no? Bueno, esto es un poco como para explicar que en el feto los testículos están dentro del abdomen inicialmente y después poco a poco van bajando hasta que llegan a las bolsas escrotales, ¿no? Es menester del profesional que atiende al recién nacido comprobar si los testículos están en las bolsas al momento del nacimiento. Claro, son chiquititos los testículos, son como un par de pepitas ahí, ¿no? Pero hay que palpar, siempre hay que palpar, ¿no? Porque de no haber descendido alguno de los testículos, eso hay que evaluarlo durante con sus controles del bebito, ¿no? Si hasta los 2 años no termina de bajar ese testículo, hay que operar. Hay que operar, eso se llama criptorquidia, ¿no? Criptorquidia. Y eso no solamente si el testículo se mantiene en el conducto inguinal o dentro del abdomen y no termina de descender, ese testículo ya queda inutilizado. Es decir, ya no va a producir espermatozoides. Y no solamente eso, ese testículo se puede malignizar y puede terminar en un cáncer testicular. Entonces, hay que hacer un seguimiento bastante prolijo de aquellos bebés que nacen con por lo menos uno de los testículos no descendidos, ¿no? Muy bien, chicos, esta ha sido una mañana orgásmica, por decirlo de alguna manera.
eterno agradecimiento a ustedes por la atención, por su asistencia los días sábados, que yo sé que es bastante complicada. Ya la próxima clase, el próximo sábado, la van a tener con el doctor Barriga, que es la última, que es genital femenino, ¿ok? Y ya después vendrán pues los exámenes finales. De mi parte, ya yo he terminado con todas mis clases. Como repito, les agradezco su asistencia, les agradezco sus intervenciones también. Y mañana somos a votar con responsabilidad. Okay.